Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Galileo Galilei. Galileo nació en 1564 en Italia y murió en el año 1642. Fue un extraordinario físico, astrónomo y filósofo italiano, muy famoso, universalmente conocido como padre de la ciencia. Realmente muchos de los inventos y descubrimientos modernos fueron realmente posibles debido a sus teorías e hipótesis que propuso durante el siglo XVII. Podemos decir también que sus contribuciones incluyen la confirmación telescópica de las fases de Venus, los satélites de Júpiter, llamado luna galileana, la brújula militar y el sistema de navegación por satélite global. Además, también es evidente que sus trabajos escritos incluyen grandes obras como Diálogos sobre los sistemas del mundo, La Gaceta Sideral, Conversación con el mensajero sideral, Discurso y demostración matemática en torno a dos nuevas ciencias y Carta a la señora Cristina de Lorena, Gran Duquesa de Toscana. Podemos afirmar que sus escritos expresan pensamientos sobre muy diversos temas como la filosofía, la astronomía, Dios, la religión y las escrituras. Podemos decir que también construyó varios telescopios, fundamentalmente un telescopio de bajo coste con alta calidad llamado Galileoscope, que fue lanzado en 2009 en los museos, diríamos, de la propia Florencia, y que permitió a muchas personas ver las mismas cosas que vio él mismo en su tiempo. A partir de ahora comentaré algunas frases escritas o pronunciadas por el propio Galileo. La primera con la que quiero comenzar es la siguiente. La mejor ciencia, dice Galileo, no se aprende en los libros. El sabio más grande y mejor maestro es la naturaleza. En esto insistió continuamente en sus escritos, en sus obras, en sus enseñanzas, en sus investigaciones también, y siempre fue una línea de pensamiento similar a la de otros científicos de su época, de la Revolución Científica del siglo XVII. También él insiste en el valor de la claridad, no solamente en la ciencia, sino también en la filosofía, porque él también era filósofo del duque de Toscana, además de un gran matemático y un gran científico, y por eso escribe Galileo: hablar oscuramente lo sabe hacer cualquiera, pero con claridad poquísimos. Por lo tanto, eso es una gran virtud para hacerse entender de mejor manera y para clarificar cualquier duda que pueda existir en cualquier ámbito de los conocimientos. Además, hay otra frase que está en línea parecida a la primera que he comentado, la primera frase, sobre la que he interpretado algunas cosas, y es la siguiente, que es muy citada en muchos libros de texto que tratan la filosofía o la ciencia de Galileo, y dice así: la filosofía está escrita en este grandísimo libro que continuamente está abierto ante nosotros, el universo, pero no se puede entender si no se aprende la lengua y los caracteres con los que está escrito. Es evidente, todo prácticamente es matematizable en la naturaleza, en la realidad física, en la astronomía, etc. Hay algunas cosas que efectivamente no son matematizables, como los sentimientos, las emociones, el amor, etc. Pero diríamos que todo lo que es empírico se puede matematizar. Y el tiempo también, por ejemplo, el espacio, etc. Por lo tanto, él insiste en esta cuestión, lo mismo que podían existir otros grandes científicos como Newton, como Kepler, como Tycho Brahe y otros. También él reconoce que el saber está abierto a los procesos de investigación de las personas que quieren aprender, y el saber se puede obtener en cualquier sitio, en cualquier lugar, de cualquier persona, y por eso dice: nunca he conocido a un hombre tan ignorante que no pudiera aprender algo de él. En efecto, es una reflexión muy valiosa, muy brillante de Galileo, porque el conocimiento no solamente está en los libros, que está, por supuesto, y en la observación de la naturaleza, de la realidad, sino también en la observación y en la escucha de lo que dicen las personas. Por lo tanto, diríamos que esas formas de conocimiento también están en la propia convivencia social, en la propia forma de dialogar con los demás, en los diálogos con los demás, podríamos afirmar. También él insiste en la dificultad de la labor científica, que es posible, que es realizable,
pero que supone pues enfrentarse a obstáculos, a complicaciones que tienen que ser superadas, y por eso dice Galileo: todas las verdades son fáciles de entender una vez que son descubiertas. La cuestión es descubrirlas. Y esa es la tarea que se propone también con sus investigaciones sobre física, sobre matemáticas, etcétera. También él insiste en la importancia de la duda, y por eso dice: la duda es la madre de la invención. Efectivamente, el pensar, repensar las cuestiones, el buscar nuevas soluciones para las mediciones, por ejemplo, la cuestión, por ejemplo, que él descubrió de la ley de la inercia, cuestiones de tipo físico, como el rozamiento de los objetos que se mueven y el efecto de ese rozamiento en la velocidad, en la ley de caída libre de 9,8 metros por segundo, etcétera, y otras muchas invenciones y descubrimientos que realizó Galileo en el ámbito de la física y la matemática, pues en buena medida proceden de las dudas, de las reflexiones, de las incertidumbres que tenían que ser resueltas desde una perspectiva científica, física o matemática, y esto pues lo remarca con esta frase Galileo, de una manera pues absolutamente acertada. También él está de acuerdo con el planteamiento platónico, planteamiento socrático, que señala que al final se trata de intentar conseguir que una persona pueda descubrir su ignorancia y superarla y llegar al conocimiento. Y por eso dice Galileo: no puedes enseñar nada a un hombre, pero puedes ayudarle a descubrirlo por sí mismo. Este proceso de descubrimiento, de anamnesis, de reminiscencia en algún sentido, es algo posible a través de las preguntas, fundamentalmente, igual que en el método socrático, planteado también por el mismo Platón en sus enseñanzas, en su idealismo filosófico, y realmente él está de acuerdo con ese planteamiento dialógico de Sócrates, aplicado, por supuesto, al conocimiento científico también, no solamente a la filosofía. Y insiste también en el valor de la observación, de la experimentación, algo que él realizó con sumo cuidado, con suma delicadeza, pero a la vez con mucha insistencia. Y por eso él dice: en las ciencias, la autoridad de miles de opiniones no vale tanto como una pequeña chispa de razón en un hombre individual. En definitiva, la razón, la experiencia y la experimentación son más importantes que las simples opiniones, aunque sean miles o decenas de miles o millones en el mismo sentido, si es que esas opiniones no se basan en la razón, no se basan en la experimentación y en una observación contrastada y confirmada. Por tanto, diríamos, el valor de la ciencia experimental es inmenso, y es lo que precisamente produjo, diríamos, la revolución científica, la que dio unos resultados también asombrosos posteriormente con, diríamos, el surgimiento de la revolución industrial a finales del siglo XVIII y un primer tercio del siglo XIX aproximadamente. Esto pues no lo podía vislumbrar claramente Galileo todavía en el siglo XVII, pero sí él era consciente de la significación de la razón, de la significación también de los experimentos y de la observación en el método científico, en el método hipotético deductivo. También consideraba Galileo que pues el mar del conocimiento es tan inmenso, o el océano del conocimiento es tan grande, que no lo podemos abarcar. Y por eso dice: ¿quién se atrevería a afirmar que sabemos todo lo que hay que saber? Siempre quedan muchísimas cosas, muchísimas cuestiones por saber, por investigar, por descubrir. Por eso, diríamos, el camino de la ciencia, el camino del conocimiento es, diríamos, infinito, no tiene fin, porque todo lo que aprendemos pues tenemos que considerar que nos abre también nuevas expectativas, nuevos horizontes, nuevos planteamientos que hay que investigar a su vez, con lo que la tarea se convierte en algo, diríamos, interminable. La tarea del conocimiento, me refiero. Y también tiene toda la razón en este sentido Galileo. Por otra parte, él insiste continuamente en su producción matemática, física y en general en el desarrollo de su ciencia y en sus enseñanzas, en que, y lo dice explícitamente, las matemáticas son la llave y la puerta de las ciencias. Yo diría de otra forma:
las matemáticas son la reina de las ciencias. Digamos que es el conocimiento más importante. En este sentido, diríamos que Galileo coincide con los planteamientos de Platón, por ejemplo, cuando también considera que la matemática es la ciencia, diríamos, más significativa, la más realmente esencial para el conocimiento y también como modelo del conocer. El procedimiento matemático, que es riguroso, que es preciso, que es exacto. Eso es lo que pretende conseguir la ciencia con sus conocimientos, que sean conocimientos verdaderos, precisos, exactos, etcétera. Y eso es lo que proporciona el conocimiento matemático, matemático físico, etcétera. También él es consciente de que en la realidad de su tiempo, estamos hablando pues de la primera mitad, del primer tercio más bien, casi primera mitad del siglo XVII, porque murió en 1642, y también de finales del siglo XVI, él observa que hay mucha gente que razona mal, pero eso pues es algo que habría que corregir. Por eso dice, hay quienes razonan bien, pero son muy superados en número por aquellos que razonan mal. Lo que sucede es que porque haya muchísimas personas que razonan mal, eso no significa que los que razonen bien tienen que ser, pues, diríamos, despreciados o ignorados y al final que se imponga los que razonan mal sobre los que razonan bien. Eso no puede ser de ninguna manera, porque la verdad y la razón son lo fundamental en el conocimiento, independientemente del número de los que razonen bien o los que razonen mal. Por supuesto, lo que habría que hacer era educar, formar a las personas para que todo el mundo razone bien. Eso sería lo básico, lo fundamental. También, pues él alaba el principio de no contradicción, y esto se expresa, por ejemplo, en esta frase que él pronuncia, dice, dos verdades no pueden contradecirse entre sí, efectivamente, porque entonces dejarían de ser verdades, serían falsedades, y eso no puede suceder. Por lo tanto, el principio de no contradicción, el principio de identidad, etcétera, pues tienen que reafirmarse en su valor lógico, y la lógica es una parte esencial de la ciencia y de la matemática también. Es, diríamos, que la esencia de la matemática, la lógica. También, pues él da mucha importancia, Galileo, al conocimiento de uno mismo, siguiendo la máxima del oráculo de Delfos, conócete a ti mismo, y dice, la mayor sabiduría es conocerse a uno mismo. También, pues a pesar de que fue juzgado por la Inquisición de una manera absolutamente injusta, porque sus investigaciones sobre matemáticas y física y también sobre astronomía no contradecían el poder divino, al contrario, pues bueno, fue objeto de una especie de persecución por la Inquisición, y al final fue arrestado en su domicilio en los últimos años de una manera realmente penosa, porque no tenía que haber sucedido de esa manera, tenía que haber sido no investigado y en último caso ser absuelto, pero ni siquiera tenía que haber sido investigado por la Inquisición. Lo que sucede es que las envidias que había en su tiempo de otros que se dedicaban a la ciencia, pues produjo que fuera denunciado ante el Santo Oficio, y realmente pues eso le perjudicó muchísimo. En cualquier caso, ya el Vaticano ha pedido perdón públicamente por el proceso de la Inquisición, no solamente a Galileo Galilei, también a Giordano Bruno y a otros, a Tommaso Campanella y a otros muchos que realmente diríamos que trató injustamente por causa de la Inquisición. Y dice Galileo en otra de sus frases, no puedo creer que Dios nos haya dotado de sentidos, palabra e intelecto y haya querido, despreciando la posible utilización de estos, darnos por otro medio las informaciones que por aquellos podamos adquirir. Aquí está haciendo pues una crítica bastante clara de que realmente lo que nos dice la observación a través de los sentidos, si está bien observado y está bien analizado, es la auténtica verdad. Por lo tanto, Dios también puede expresarnos cómo es lo natural, cómo es la naturaleza, cómo es la realidad física, etcétera, y cómo es la astronomía, a través de lo que nos muestra como resultado de su creación de la naturaleza, o de lo que podemos observar como seres creados por Dios, en un cierto sentido. Por lo tanto, para él no hay una contradicción entre servirnos de los sentidos y creer en Dios. Porque al contrario, según esta frase de Galileo, los sentidos, la inteligencia, han sido
dados por Dios, por lo menos desde una cierta perspectiva al menos, aunque eso luego pueda ser valorado e interpretado de muchas formas, pero él se mostró siempre como un devoto cristiano, independientemente de sus investigaciones sobre la ciencia, sobre la astronomía. De hecho, cuando descubrió con sus telescopios las montañas y los cráteres de la Luna, pensó que el gran Aristóteles, el gran filósofo y científico que fue, pues se había equivocado en esta cuestión, pero eso era algo que le había sucedido, se puede pensar, porque no disponía de los instrumentos ópticos de los que sí podía disfrutar el propio Galileo, que se había construido él mismo con pues, unas lentes que le habían llegado de Holanda y gracias a eso pudo observar diríamos, las características reales de la Luna, porque, como se sabe, pues Aristóteles, al no disponer de estos artilugios, de los telescopios, solamente pudo realizar hipótesis sobre la constitución, la conformación de la superficie lunar y también de las características de la Luna. Por lo tanto, pues eso hay que tenerlo bien presente cuando se analiza el conocimiento. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofanto de México. Y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.